Hola, bienvenidos y bienvenidos a otro video del canal. En el día de hoy le voy a dar continuación a la reflexión y análisis de Shingeki no Kyojin. Recuerden que este es un análisis y una reflexión muy subjetiva, es prácticamente personal, es la forma en la que yo pues, veo y entiendo esta obra, entonces no lo tomen como la única perspectiva, tómenlo como una perspectiva más. Si les ayuda a reflexionar algo, analizar algo, pues está bien, si no, pues también. Si tienen dudas, quejas, sugerencias, comentarios, pues háganmelo saber, ¿sale? Entonces, en este video voy a retomar lo que decía de Ymir, de la importancia de Ymir y la importancia de la relación que ella tuvo con el rey Fritz, porque creo que eso marca mucho de la historia. Para ir recapitulando, ya hablé de cómo pues Ymir es vital en la historia. De hecho, sin Ymir no habría historia, ¿no? Es el personaje origen de toda esta eh, pues obra, porque pues ella es la que da origen al fusionarse con esta entidad pues a todo el poder titano, y eso es lo que le permite al rey Fritz conquistar pues varios pueblos, y entonces puedes hacer como gala de todo este poderío militar, por así decirlo, ¿no? Pero ahí se movió un poco porque esta Tita, que es una gatita, caminando por aquí, entonces, perdón porque se haya movido la toma. Les mencionaba que era importante precisamente por eso, porque gracias a Emir el rey Fritz conquista muchas tierras, avanza muchísimo, se impone como este tirano, que creo que es importante irlo reconociendo así, eh, por ciertos detalles que iré comentando después. Y porque también la relación de Ymir y el rey Fritz, en lo personal, por así decirlo, o sea, entre ellos, es una relación pues, de violencia, de mucho sometimiento, de esclavitud, y que pues la pregunta que yo mencionaba en el video pasado era ¿por qué? ¿Por qué si ella tenía todo este poder no se liberaba, simplemente pues lo mataba o derrotaba al ejército, lo que sea? Y creo que mucho tenía que ver con el hecho de, primera, que sí lo llegó a amar, que lo dejan muy claro en el último pues, episodio especial, ya ni sé cómo es, como película, lo que sea, pues. A pesar de que la usaba, a pesar de que pues, se dio a entender que le ponía cuerno como muchos reyes, ¿no? Actuales. Entonces, pues a pesar de todo eso, Ymir tenía una relación de amor con él, es una relación de mucha violencia, tiene mucho que ver con la cuestión de su identidad. Y todo esto yo no diría que mágicamente se hereda, sino que yo creo que precisamente por el hecho de que este pueblo de Eldia no conocía su historia, se fue repitiendo en muchas formas, ¿no? La primera de esas repeticiones, que parece muy obvia, es precisamente que el poder titán siempre está sometido a alguien más, a pesar de que los eldianos tienen la capacidad, al ser ellos el portador del poder titán, pues de hacerle frente precisamente al pueblo que lo somete, en este caso Marley. No lo hacen, siempre están sometidos a lo que Marley lo hace. Bueno, no siempre, ¿no? Pero a partir de que Marley se hace de los poderes titanes, a los eldianos los tratan, como ellos dicen, como demonios o como menos que humanos. Y está esta cuestión constante de la culpa y del sometimiento, ¿no? De como ustedes son unos demonios y ustedes hicieron tanto daño a la humanidad en su momento al ser conquistadores, al hacer uso de la violencia por el uso del poder titán, ustedes tienen que someterse y ustedes tienen que casi casi expiar sus pecados, ¿no? Y una forma de expiar sus pecados por todo el daño que le hicieron al pueblo de Mali, pues es ser usados, ¿no? Que es muy similar a lo que ocurre con Emir. Ella, teniendo todo el poder titán, está sometida, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ragnar, de Annie, de Bertolt, de Seke, de Pig, de los que eran los hermanos Mandíbula, Porco y no me acuerdo cómo se llama el otro. Eh, bueno, todos ellos pues fácilmente pudieron aliarse en algún momento y simplemente derrocar a Marley, no lo hicieron, ¿no? Tal vez ahí la situación es un poco más compleja y se explica también por el hecho de que
pues sus familias viven ahí, ¿no? Y a lo mejor pudieran existir repercusiones en contra de su familia, pero bueno, como que uno piensa esto a lo mejor como si fuera más detenidamente, más pausadamente, pues aún así creo que podrían encontrar la forma de rebelarse con Marley, pero no la hacen, o sea, creo que aquí la cuestión es que hay un componente psicológico muy importante que tiene que ver con las relaciones de poder. No es solamente la capacidad de poder hacer algo, sino es la relación que se establece, la identidad que se establece a partir de ahí. Rainer, Bertolt, todos ellos, como lo fui diciendo, y sus familias, al igual que todos los eldianos en Mali, parte de su identidad es saberse este pueblo que son demonios, es saberse este pueblo que fueron pecadores en su momento y que ahora tienen que expiarlos. Y que de cierta forma esa es una marca que llevan ante el mundo, ¿no? Que suena mucho a lo que muchas personas viven al día a día con su religión, con su color de piel, o sea, es una cuestión hablando ya hasta como de discriminación, vaya, es como que la historia de un pueblo marca tanto a sus habitantes de diferentes formas que pareciera que hagan lo que hagan, no pueden cambiar lo que el mundo piense de ellos, aunque una persona sea radicalmente opuesta a la historia que se cuenta de ese pueblo, ¿no? Y creo que ese es uno de las grandes virtudes que tiene el autor del manga y del anime. Ahorita se me olvidó el nombre, también es un nombre medio complicado, pero igual ustedes me lo recuerdan en los comentarios, que creo que sabe contar la historia de tal manera que aunque al principio algún personaje te desagrade y te puede desagradar muchísimo, al conocer su historia es muy difícil no empatizar con estas personas, ¿no? Por ejemplo, estos chicos de Marley, los guerreros, por ejemplo, Rainer, Bertolan en la primera, segunda temporada es como, ¿qué onda? ¿Por qué son así? ¿Cuál es su historia? Por qué son tan agresivos? ¿Por qué matan a las personas dentro de las murallas? Y cuando uno descubre cómo fueron criados, cómo los trataron, como bienes objetos, como carne de cañón, por así decirlo, pues uno empieza a entender mucho pues, del dolor que ellos vivieron y el por qué actúan como actúan, ¿no? Inclusive con Seke, con Gaby, que son personas, que son personajes todavía mucho más desagradables, por no decir que son muy odiosos. Inclusive hay momentos en los que uno se conmueve, ¿no? Por lo que ellos vivieron o por lo que dicen o por precisamente por su historia, ¿no? Porque es una historia pues de dolor y como seres humanos el dolor creo que nos conecta mucho más de lo que en realidad quisiéramos reconocer, así como el amor. Pero precisamente estas cuestiones creo que permiten como ver que la humanidad, que cualquier ser humano no es solamente un blanco, un negro, que es bueno o malo, por así decirlo, que palabras creo que son muy simplistas. Más bien no se trata de simplemente de héroes o villanos, o de némesis por ser némesis nada más, sino que todos tienen esas partes y dependiendo de la situación y dependiendo de quién lo vea y quién lo cuente, cambia, ¿no? Al principio Eren pues es el protagonista, es el héroe, y al final acaba siendo el antagonista, por así decirlo. O puede seguir siendo el protagonista, pero más bien se vuelve un antihéroe, y no tanto un antihéroe, sino que se vuelve un villano tal cual, ¿no? Como en esta acepción clásica del término. Y entonces eso es lo muy interesante, ¿no? Que va girando mucho la historia y que cada personaje, dependiendo de qué se vaya sabiendo de cada uno, pues cambia la perspectiva, ¿no? Entonces, retomando esta cuestión de Ymir y como de esta herencia en cuanto al sometimiento, aún con el poder, creo que no se queda solamente la cuestión de, del poder titán, sino también en los Ackerman. Esta es una teoría mía, no sé si sea cierta o no, no sé si el autor lo dijo o no, pero el poder titán pues se hereda en estos 9 titanes, ¿no? Pareciera que el más rebelde o el portador del poder del titán de ataque como que siempre representa la cuestión de la libertad, ¿no? De luchar por algo más allá, de ir incluso en contra pues, de su propio pueblo, ¿no? De ir en contra de sus amigos, de sus aliados si es necesario, ¿no? Pero los Ackerman, que también tienen el poder titán sin ser titanes tal cual, creo que también es un reflejo muy claro de la historia de Ymir con el rey Fritz. ¿Por qué lo digo? Porque cada uno de los Ackerman que se llegan a presentar en la historia tienen características muy similares.
Son personajes muy fieles, son personajes inclusive hasta sumisos, son personajes que tienen muchísimo poder. De hecho, parece ser que en este caso Kenny, Levi y Mikasa, que son los tres Ackerman que se presentan, bueno, el papá de Mikasa también se presenta, también entiendo que él es un Ackerman, pero como que él no despertó pues, como este poder que tiene. Pero bueno, en los tres personajes están estas virtudes, tienen un gran poder, pareciera que inclusive ellos mismos pudieran acabar con algunos, si no con todos los titanes, con los portadores de titanes. De hecho, Levi pues masacró en un par o tres veces a Seke de una manera muy satisfactoria. Mikasa igual pues le hizo frente a varios titanes, ¿no? En especial en la parte final donde salen como varios titanes cambiantes o varios portadores del poder titán y se ve que ya pelea contra varios y sale avante, ¿no? Kenny no se ve luchando contra los titanes tal cual, pero Kenny también deja ver una cuestión de que también es muy habilidoso físicamente, pero también tiene este rasgo de lealtad y fidelidad a alguien, ¿no? Que es como una lealtad y una fidelidad casi ciega. En el caso de Kenny es con el propio rey. Eh, el rey antes de Frida, la media hermana de Historia. En el caso de Levi, pues obviamente es con Erwin, ajá, con Erwin. Y en el caso de mi casa, pues con Eren, ¿no? Obviamente. Eh, Pareciera que lo que hubiera dicho el rey, Kenny lo iba a ejecutar casi sin chistar. Le va lo mismo con Erwin. Tal vez ahí había como esta cuestión de amistad que creo yo que como que pudiera un poco confundir esta situación. Sí, no, o sea, puede ser que tanto sea una amistad y por eso sea lealtad, pero vaya, como que se ve esta repetición como de una lealtad muy ciega. Eh, Tal vez en algunas cosas Levi chistaba, renegaba, pero aun cuando no entendía lo que Erwin hacía o el costo tan alto que estaba dispuesto a pagar de sacrificar a muchos soldados, a pesar de todo eso, y a pesar de que Levi no estuviera de acuerdo, lo hacía, ¿no? Y en el caso de mi casa es muy similar, pero creo que llevado todavía más al extremo, más apegado a Ymir. Porque en el caso de mi casa, independientemente de lo que Eren hiciera, dijera, propusiera, ella estaba detrás de él ciega y fielmente, ¿no? Y creo que los Ackerman reflejan esta parte como más sensible de Ymir. Pareciera que en el poder titán que se heredó, Ymir dejó obviamente, valga la redundancia, ese poder titán, pero en los Ackerman dejó tal vez esa parte más humana de ella misma, esa parte más pura de la cuestión del amor, ¿no? Y es por eso que en el video anterior decía que muy probablemente, bueno, para decirlo de manera más concreta, hablar de amor es hablar de algo muy complejo, es hablar de algo casi completamente subjetivo. Para muchas personas el amor es acompañar a alguien, construir algo. Para otras personas el amor es simplemente verse de vez en cuando y disfrutar el momento. Para otras personas el amor es destruirse hasta que no quede nada. En otras palabras, el amor puede ser algo muy bello, algo muy sublime, pero también puede ser algo muy destructivo y algo muy violento. Y creo que en esta obra se pueden ver las dos partes, ¿no? Y el caso de mi casa es muy peculiar porque creo yo que el titán de ataque también hereda o refleja mucho la posición, sí de la libertad, sí de la búsqueda de algo más, de estar dispuesto a arriesgar más, pero creo que refleja también una posible tiranía si esa libertad no se ve capada de alguna forma, si no se ve limitada, que creo que es lo que pasa con Eren. Eren cuando obtiene este poder, en lugar de pues, poder asumir una opción que si bien no le satisfaga, no venga con un costo tan alto como acabar casi con todo el mundo, pues a él le vale madre si decide acabar con el 80% del mundo para poder salvar a sus amigos y darles paz, ¿no? Que eso repercute después porque obviamente pues simplemente lo que hace es acabar con sus enemigos del momento y de a lo mejor ciertas generaciones, pero en realidad él no buscaba la paz, él simplemente buscaba pues, un fin muy egoísta y entonces pues desde ahí
como que creo que eso es lo que sí se puede discutir, ¿no? Que haya llevado a cabo lo que quería, pues bueno, creo que eso hasta cierto punto es admirable, tomando en cuenta que muchas personas pasan su vida sin hacer lo que quieren o lo que desean y siempre están sometidos, como el caso de mi casa, de Mir, de todas estas cuestiones de este pueblo, por así decirlo, pero creo que tampoco se trata de irse al extremo, ¿no? Pero bueno, retomando un poco, la cuestión de Mikasa y Eren es importante porque creo que refleja mucho la cuestión de Ymir y la cuestión del rey Fritz, ¿no? Ymir, que a pesar de que había muerto, aún en el más allá, en ese como limbo, por así decirlo, pues pareciera que vive sometida a pesar de todo, porque también se la pasa construyendo estos titanes que a ella le toman, creo que décadas construirlos en ese espacio-tiempo, y aquí es cuestión de segundos, ¿no? Entonces ella ha vivido, creo que son 2000 años, ¿no? Así inicia el primer episodio. Para ti dentro de 2000 años, igual me confundo, ustedes me corrigen, pero entiendo que es como dentro de esos 2000 años, ella ha vivido muchísimo más tiempo dentro de ese tiempo-espacio, sometido al que siga siendo el rey o la reina, ¿no? O sea, su hija, su nieto, su nieta, tataranieto, y así. Todos son descendientes de ella, los reyes, siempre está sometido a ellos, ¿no? Y entonces cuando cada uno de los nuevos reyes heredan el titán fundador y acceden a esta cuestión del pacto de la no guerra, ella siempre se acaba sometiendo a eso, constantemente se está sometiendo a eso, ¿no? Pero cuando llega Eren, y pues si ustedes ya lo saben igual, pues él la ayuda a liberarla, ¿no? Le da como otra opción, o sea, le da la opción de ya no seguirse sometiendo, le da la opción de que ahora alguien más pues pueda hacer lo que ella nunca pudo hacer, que fue encontrar libertad para ella misma, libertad para su pueblo. Pero creo yo que también ella ve en Eren pues un vistazo muy cercano a su propio esposo, ¿no? En el caso del rey Fritz, que es pues alguien que es muy violento, alguien que está muy, muy dispuesto a arrasar con quien sea y con lo que sea con tal de lograr sus objetivos. Y creo yo que entonces cuando llega la parte final donde Mikasa pues le da muerte a Eren, pues creo que el hecho de que ella aparezca ahí viendo la escena, creo que es algo que a ella pues la libera, le ayuda mucho, porque de cierta forma pues se da a entender que eso es lo que ella quiso hacer, ese es como el asunto pendiente que tenía pues, con su esposo, ¿no? A pesar de todo el daño, de todo el dolor, a pesar de que ella misma por salvarlo se sacrificó y se dejó morir tal vez para escapar ya de todo eso, a pesar de todo eso es algo de lo que no podía escapar, eso es algo que seguía ahí, ¿no? Que es algo familiar, por así decirlo, o sea, repito, todo el pueblo viene de ella, entonces pues no es raro decir que ella es la abuela o la bisabuela, la la abuela de todos ellos, ¿no? De una u otra forma. Y entonces esto es lo que suele pasar mucho también en las familias. En las familias tienden a haber muchas, muchas repeticiones, no de manera mágica, no de manera mística, no de una manera espiritual, de que, ay, es que es lo que aprendí, o como, pues quién sabe, no, eso es porque mi mamá o mi papá, no, es porque hay historias, hay mitos, hay cosas que se dicen, hay cosas que no se dicen, hay cosas que se dicen sin palabras, hay cosas que se dicen en actos, que va perpetuando ciertas historias, ¿no? Y hasta que una persona empieza a hacer las cosas diferente, pues por lo menos para esa persona se puede abrir un camino nuevo, ¿no? Que es lo que creo yo que va pasando con Email, que bien o mal la decisión tan trágica de Eren, tan violenta de Eren, pues les brinda por lo menos eso, ¿no? Al final sí les brindó paz a sus seres queridos, ¿no? Pero bueno, eh, creo que con eso puedo ir como cerrando un poco esta cuestión del tema de Mir, de por qué es importante, como de la herencia de Mir, no solo la cuestión del poder titán, sino la cuestión de las relaciones y el por qué es tan importante en la historia. Y pues iré retomando todo lo demás en los siguientes videos. Hasta entonces.